Existe una verdad tan incómoda sobre el dinero que muy pocas personas se atreven a reconocerla. Pero si permaneces conmigo hasta el final, te revelaré el secreto espiritual que explica por qué tu bondad malentendida está destruyendo tu estabilidad económica. Y cómo la sabiduría ancestral judía puede liberarte de esta trampa que mantiene a millones de personas buenas viviendo en la escasez perpetua. Shalom, soy el rabino Saúl, y durante décadas he observado cómo personas de corazón noble, trabajadores honestos, padres sacrificados y almas generosas permanecen atrapados en ciclos económicos destructivos precisamente por una interpretación distorsionada de lo que significa ser una buena persona. Hoy vamos a desentrañar juntos por qué ser bueno. Tal como te lo enseñaron, siempre te hace perder dinero, y cómo la verdadera sabiduría judía sobre la abundancia puede transformar no solo tu economía, sino tu comprensión completa de lo que significa vivir con propósito y dignidad. Antes de continuar, te invito a que te suscribas a este canal y en los comentarios me compartas una situación económica que estés viviendo ahora mismo, porque lo que vamos a explorar juntos va a tocar fibras muy profundas de tu relación con el dinero, la culpa y la responsabilidad. La razón por la cual tantas personas viven atrapadas en creencias equivocadas sobre el dinero no es casualidad. Durante generaciones se nos ha enseñado que la bondad significa sacrificio económico, que ser generoso implica empobrecerse, que ayudar a otros requiere lastimar nuestra propia estabilidad y que la prosperidad es, de alguna manera, incompatible con la espiritualidad. Estas creencias, aunque bien intencionadas, han creado una generación de personas buenas que viven en la escasez, trabajadores honestos que no pueden cubrir sus necesidades básicas y almas generosas que han perdido su propia dignidad económica en el altar de una bondad mal entendida. Te voy a contar la historia de María, una mujer de 34 años que ganaba $200 mensuales como contadora en una empresa pequeña. María era conocida por todos como la persona más buena de su familia. Cada mes, sin falta, prestaba $200 a su hermano que estaba pasando por una mala racha. Enviaba $150 a su madre porque los medicamentos estaban muy caros y siempre terminaba pagando las cenas familiares porque ella tenía trabajo fijo. Al final del mes, María vivía con $600 para cubrir su renta, comida, transporte y gastos personales. No tenía ahorros, no podía comprarse ropa nueva y cada emergencia la sumía en una crisis económica. Durante 3 años consecutivos, María vivió este patrón. Su hermano nunca le devolvió ni un centavo. Su madre se acostumbró tanto a recibir el dinero que dejó de buscarlo por otros medios, y su familia asumió que ella siempre pagaría las cuentas porque era la exitosa. María se sentía orgullosa de su bondad, pero por las noches, cuando revisaba sus estados de cuenta, una angustia profunda la invadía. Sabía que algo estaba terriblemente mal, pero no podía identificar qué, porque después de todo, ella estaba siendo buena. La transformación de María comenzó cuando comprendió un concepto hebreo fundamental, Jebul. Esta palabra significa límite, frontera, demarcación. En la tradición judía, Jebul no es solo una línea geográfica, sino un principio espiritual que establece que para que algo tenga forma, identidad y propósito, debe tener límites claros. Sin Jebul no hay identidad. Sin límites no hay respeto. Sin fronteras no hay abundancia sostenible. Maimónides, el gran sabio del siglo XII, enseñaba en su Misné Torá que la tzedaká, la justicia y caridad, tiene 8 niveles, y que el nivel más alto no es dar dinero a quien lo necesita, sino crear las condiciones para que esa persona pueda sostenerse por sí misma. En otras palabras,
La verdadera bondad no empobrece al dador ni perpetúa la dependencia del receptor. La verdadera bondad crea dignidad para ambas partes. ¿Te das cuenta de cuánto dinero pierdes cada vez que dices sí por culpa? ¿Has calculado alguna vez cuánto de tu salario se esfuma en préstamos que nunca te devuelven, gastos que asumes por otros y responsabilidades económicas que no son tuyas? Porque lo que voy a revelarte en los próximos minutos va a cambiar para siempre tu comprensión de lo que significa ser una persona buena con dinero. Cuando María aprendió sobre Jebul, algo revolucionario sucedió en su mente. Se dio cuenta de que, al no establecer límites financieros claros, no estaba siendo bondadosa, estaba siendo irresponsable. No estaba ayudando a su familia, los estaba incapacitando. No estaba demostrando amor, estaba enseñando desprecio por su propio valor y trabajo. El primer cambio que María implementó fue establecer un jebul financiero personal. Decidió que no más del 10% de sus ingresos podría destinarse a ayudas familiares, y solo bajo condiciones específicas, acuerdos escritos con fechas de devolución para los préstamos y alternativas de ayuda que no fueran exclusivamente monetarias. La reacción de su familia fue intensa. La acusaron de haberse vuelto egoísta, de pensar solo en el dinero, de haber perdido su corazón generoso. Pero María había comprendido algo profundo. No estabas siendo bueno. Estabas destruyendo tu estabilidad económica. Y cuando destruyes tu propia estabilidad económica, eventualmente no puedes ayudar a nadie. Te conviertes en una carga adicional en lugar de ser una fuente de apoyo sostenible. Piensa en cuánta energía financiera entregas a quienes no la valoran, no la cuidan y no la honran. Piensa en cuántas veces has dicho «no hay problema», cuando internamente sabías que sí había un problema muy grande. Piensa en cuántas noches has perdido el sueño preguntándote cómo vas a llegar a fin de mes, mientras otras personas duermen tranquilas sabiendo que tú resolverás sus emergencias financieras. La segunda historia que quiero compartir contigo es la de Roberto, un emprendedor de 28 años que tenía un pequeño negocio de reparación de computadoras. Roberto ganaba aproximadamente $800 mensuales, pero sus ganancias eran completamente impredecibles. Algunos meses podía generar $200, otros apenas 400. La razón no era la falta de clientes o habilidades técnicas. La razón era que Roberto no sabía decir no. Cuando un cliente le pedía que le fiara el servicio solo hasta la quincena, Roberto accedía. Cuando alguien necesitaba una reparación urgente pero no tenía dinero completo, Roberto hacía el trabajo esperando el pago después. Cuando sus amigos necesitaban ayuda técnica, Roberto dejaba todo para ir a resolverles problemas sin cobrar nada, porque para eso están los amigos. Al final del mes, Roberto había trabajado 12 horas diarias, había gastado su propio dinero en repuestos y transporte, y tenía una cuenta por cobrar de más de $2,000 que sabía que nunca iba a haber. Roberto vivía en un estado constante de estrés financiero. Tenía miedo de sonar malo si pedía pagos adelantados. Se sentía culpable si cobraba precios justos por su trabajo, y estaba aterrorizado de que la gente pensara que él solo pensaba en el dinero. Mientras tanto, no podía pagar su renta a tiempo, no tenía ahorros para emergencias, y su negocio estaba al borde del colapso porque había confundido bondad con irresponsabilidad financiera. La transformación de Roberto comenzó cuando comprendió el concepto hebreo de Parnasa. Esta palabra significa sustento, pero en su dimensión espiritual más profunda, Parnasa se refiere al derecho y la responsabilidad divina de cada persona de ganarse la vida con dignidad. En la tradición judía, trabajar por un sustento justo no es codicia, es una obligación espiritual. Cobrar precios justos por tu trabajo no es avaricia, es honrar el valor que Dios ha puesto en tus habilidades.
El Talmud enseña en el Tratado de Berajot que grande es el trabajo, porque honra al trabajador. Esto significa que cuando no valoras económicamente tu trabajo, no estás siendo humilde, estás deshonrando un regalo divino. Cuando regalas tu tiempo y habilidades por miedo a parecer codicioso, no estás demostrando espiritualidad. Estás mostrando falta de respeto hacia la sabiduría y capacidad que has recibido. Roberto aprendió a implementar lo que yo llamo el principio del pago sagrado. Toda transacción económica debe honrar tanto al que da como al que recibe. Esto significaba precios claros desde el principio, pagos anticipados para servicios costosos, y la comprensión de que cobrar justamente por su trabajo no lo hacía menos bueno, sino más responsable. En 6 meses, los ingresos de Roberto se estabilizaron en $400 mensuales. No porque hubiera subido sus precios dramáticamente, sino porque había eliminado todo el trabajo no pagado, había establecido sistemas de cobranza claros, y había aprendido que decir no a clientes que no respetaban su valor económico era, en realidad, un acto de amor propio que le permitía servir mejor a quienes sí valoraban su trabajo. ¿Cuánto dinero calculas que has perdido en el último año por no establecer límites financieros claros? ¿Cuántas horas de trabajo has regalado por miedo a parecer codicioso? ¿En cuántas ocasiones has aceptado condiciones económicas injustas porque pensaste que eso te hacía una mejor persona? Pero aquí viene la revelación más profunda, y es algo que va a confrontar todo lo que te han enseñado sobre el dinero y la espiritualidad. En la tradición judía, existe un concepto llamado Shefa, que significa abundancia divina. Shefa no es acumulación compulsiva de riqueza, sino la capacidad de recibir y canalizar la prosperidad de manera que honre tanto al receptor como a la fuente de toda abundancia. El sabio Rabí Akiva enseñaba que la pobreza en la casa es más dura que 50 plagas, no porque el dinero sea más importante que la espiritualidad, sino porque la escasez económica genera un estado mental y emocional que impide el crecimiento espiritual, la generosidad genuina y la capacidad de servir a otros desde un lugar de fortaleza en lugar de desesperación. Cuando vives en la escasez perpetua, tu capacidad de dar se vuelve limitada y llena de resentimiento. Cuando no tienes suficiente para cubrir tus propias necesidades, tu generosidad se convierte en un acto de autoviolencia. Cuando das desde la carencia, no estás bendiciendo a otros, estás transmitiendo la energía de la escasez y la preocupación. Te voy a contar una tercera historia que va a ilustrar este punto de manera contundente. Se trata de Ana, una mujer de 45 años que trabajaba como maestra ganando $900 al mes. Ana tenía 3 hijos y un esposo que había perdido su trabajo 6 meses atrás. La economía familiar estaba completamente desequilibrada. Pero Ana había sido educada con la creencia de que las madres buenas se sacrifican por su familia sin importar el costo personal. Ana trabajaba en su empleo de tiempo completo, daba clases particulares por las tardes, vendía comida los fines de semana y además había asumido la responsabilidad económica de ayudar a su suegra con los gastos médicos. En total, Ana estaba generando cerca de $300 mensuales, pero 200 de esos dólares se iban a la suegra, 150 se perdían en gastos de transporte por los múltiples trabajos y el resto apenas cubría las necesidades básicas de la familia. Ana vivía en un estado de agotamiento físico y emocional extremo. Había desarrollado dolores de cabeza constantes, problemas digestivos y una irritabilidad que afectaba su relación con sus hijos. Pero cuando alguien le sugería que necesitaba reducir sus responsabilidades económicas, Ana respondía: «Una madre buena no abandona a su familia. Una mujer fuerte puede con todo». La realidad era que Ana no estaba siendo buena, estaba siendo autodestructiva. Su agotamiento la había convertido en una madre impaciente,
Su estrés financiero creaba un ambiente de tensión constante en el hogar, y su incapacidad para establecer límites estaba enseñando a sus hijos que el valor de una persona se mide por cuanto sufre por otros. El concepto hebreo que transformó la perspectiva de Ana fue chesed, que normalmente se traduce como bondad o misericordia. Pero en su comprensión más profunda, chesed significa amor responsable. Chesed no es sacrificio que destruye al dador, sino cuidado que fortalece tanto al que da como al que recibe. Chesed verdadero crea sostenibilidad, no agotamiento. Maimónides enseñaba que hay una diferencia fundamental entre caridad que empobrece al dador y caridad que fluye desde la abundancia. La primera crea resentimiento y inestabilidad. La segunda crea bendición y crecimiento mutuo. Ana necesitaba aprender que para dar chesed verdadero a su familia, primero tenía que establecer chesed hacia sí misma. El cambio comenzó cuando Ana implementó lo que yo llamo el principio del reservorio. Antes de dar agua a otros, asegúrate de que tu propio pozo esté lleno y estable. Ana decidió que no podía seguir asumiendo responsabilidades económicas que excedieran su capacidad real de sustento. Primero, Ana tuvo una conversación clara con su suegra explicando que solo podía contribuir con $100 mensuales durante los próximos 6 meses y que después de ese período necesitarían encontrar soluciones alternativas. Segundo, Ana estableció que su esposo tenía la responsabilidad de generar al menos $300 mensuales, ya fuera a través de trabajos de medio tiempo, ventas o cualquier actividad que estuviera dentro de sus posibilidades. Tercero, Ana redujo sus trabajos adicionales a solo los fines de semana, recuperando tiempo para descansar y estar presente con sus hijos. La reacción familiar fue intensa. La suegra acusó a Ana de egoísmo, el esposo se sintió presionado, y algunos familiares comentaron que Ana se había vuelto dura. Pero algo extraordinario comenzó a suceder. Con menos estrés financiero y más tiempo de descanso, Ana recuperó su energía natural. Se volvió una madre más paciente, una esposa más presente y una persona más efectiva en su trabajo principal. 6 meses después, los ingresos familiares habían aumentado porque el esposo había encontrado un trabajo de medio tiempo. Ana había recibido un aumento en su salario por su mejor rendimiento y la suegra había aplicado a programas gubernamentales de apoyo que nunca había considerado mientras Ana resolvía sus problemas económicos. En unos minutos te voy a mostrar el motivo exacto por el que tus ingresos no crecen, pero antes necesito que comprendas algo fundamental. La abundancia no es un lujo espiritual, es una responsabilidad espiritual. Cuando vives en escasez perpetua, tu capacidad de crear valor en el mundo se reduce. Cuando estás constantemente preocupado por el dinero, tu creatividad, tu energía y tu capacidad de servicio se ven comprometidas. El Talmud relata la historia del rabí Eliezer, quien enseñaba que el que no tiene sustento no puede estudiar Torá adecuadamente. Esto no significa que la espiritualidad requiera riqueza, sino que cierto nivel de estabilidad económica es necesario para poder concentrarse en el crecimiento espiritual, la contribución al mundo y el servicio a otros. ¿Te has dado cuenta de cómo, cuando estás estresado por el dinero, tu capacidad de estar presente se reduce? ¿Has observado cómo las preocupaciones financieras afectan tu sueño, tu salud, tu paciencia con las personas que amas? ¿Has notado que cuando no tienes suficiente dinero para tus propias necesidades, dar a otros se siente como un sacrificio resentido en lugar de un acto de amor genuino? La cuarta historia que quiero compartir contigo es la de David, un hombre de 38 años que había construido su identidad completa alrededor de ser el que siempre ayuda. David ganaba $500 mensuales como supervisor en una fábrica, pero vivía como si ganara 800. ¿Por qué? Porque había confundido ser bueno con ser el banco personal de toda su red social. David
tenía prestados $400 distribuidos entre 12 personas diferentes. Algunos préstamos eran de $50, otros de 500, todos hechos para ayudar a un amigo en necesidad. El problema era que David nunca había establecido fechas de devolución claras, nunca había puesto por escrito los acuerdos y nunca había considerado su propia capacidad financiera antes de prestar. La situación económica de David era paradójica. Él estaba resolviendo las emergencias económicas de otros mientras creaba una emergencia económica permanente en su propia vida. No tenía fondo de emergencia personal. No podía hacer reparaciones necesarias en su casa y había postergado gastos médicos importantes porque no tenía dinero, cuando en realidad tenía $400 prestados a personas que habían dejado de considerar esos préstamos como una prioridad. David vivía con la ansiedad constante de saber que si él tuviera una emergencia no tendría a quién pedir ayuda porque todas las personas a quienes él había ayudado asumían que él estaba bien económicamente y nunca necesitaría apoyo. Había creado una imagen de prosperidad que era completamente falsa, basada en su incapacidad de establecer límites financieros sanos. El concepto que transformó la vida de David fue tikkun, que significa reparación o corrección. En la tradición judía, tikkun se refiere a la responsabilidad de cada persona de reparar su propio mundo antes de intentar reparar el mundo de otros. David había estado tratando de hacer tikkun en las vidas económicas de otros, mientras ignoraba completamente el tikkun que necesitaba hacer en su propia relación con el dinero. El sabio Hillel enseñaba: «Si no soy para mí mismo, ¿quién será para mí? Pero si solo soy para mí mismo, ¿qué soy yo?». Esta enseñanza establece el equilibrio perfecto. Primero, debes cuidar tu propia estabilidad, pero no para quedarte ahí, sino para tener la fortaleza de ayudar a otros de manera sostenible. David comenzó su tikkun financiero implementando lo que yo llamo la política de préstamos con dignidad. Primero, estableció que no prestaría dinero si eso afectaba su fondo de emergencia personal. Segundo, todo préstamo mayor a $100 requeriría un acuerdo escrito con fecha específica de devolución. Tercero, antes de prestar dinero, exploraría con la persona alternativas como contactos para trabajos adicionales, información sobre programas de asistencia o estrategias para generar ingresos extra. Cuando David comenzó a implementar estos límites, algo interesante sucedió. Varias de las personas que le habían pedido dinero prestado dejaron de frecuentarlo. Esto le dolió inicialmente, porque se dio cuenta de que algunas relaciones que él consideraba amistades genuinas eran, en realidad, relaciones transaccionales donde él era valorado principalmente por su disponibilidad económica. Pero también sucedió algo hermoso. Las personas que realmente lo valoraban como persona respetaron sus nuevos límites. Varias comenzaron a devolverle dinero que habían tenido prestado durante meses, y David empezó a recibir invitaciones sociales que no estaban relacionadas con solicitudes de ayuda económica. En un año, David había recuperado 100 de los $400 prestados. Los $300 restantes los consideró una matrícula de universidad. El costo de aprender a establecer límites financieros sanos. Con el dinero recuperado y los nuevos límites establecidos, David pudo crear su fondo de emergencia, hacer las reparaciones necesarias en su casa, y por primera vez en años se sintió financieramente seguro. Ahora, déjame preguntarte algo que va a confrontar profundamente tu relación con el dinero. ¿Cuántas de las personas a quienes has ayudado económicamente te buscarían si tú necesitaras ayuda? ¿Cuántas de tus relaciones se basan en tu disponibilidad financiera más que en tu valor como persona? ¿Cuántas veces has dicho sí a préstamos o gastos no porque quisiera, sino porque tenías miedo de decepcionar a alguien? Aquí está la verdad incómoda
que la mayoría de personas buenas no quieren enfrentar. Cuando no estableces límites financieros claros, no estás siendo generoso, estás siendo codependiente. Cuando asumes responsabilidades económicas que no son tuyas, no estás demostrando amor, estás enseñando irresponsabilidad. Cuando das dinero desde la carencia por miedo al rechazo, no estás siendo espiritual, estás siendo manipulable. El concepto hebreo que va a revolucionar tu comprensión del dinero es kabod, que significa honor o dignidad. En la tradición judía, kabod no es vanidad o ego, es el reconocimiento del valor inherente que toda persona tiene como creación divina. Cuando no valoras económicamente tu tiempo, tu trabajo y tu energía, no estás siendo humilde. Estás faltando al kabod que debes tener hacia ti mismo. Maimónides escribía que la persona que se empobrece a sí misma por ayudar a otros está cometiendo un error espiritual, porque eventualmente no tendrá recursos para ayudar a nadie y además estará enseñando a otros que el sacrificio personal es la norma en las relaciones sanas. En otras palabras, cuando tú te empobres por otros, estás normalizando un patrón de relación que, eventualmente, va a empobrecer a todo tu círculo social. Te voy a compartir ahora una revelación que cambiará para siempre tu perspectiva sobre la abundancia. En la tradición judía, el Shabbat es mucho más que un día de descanso. Es un entrenamiento semanal en abundancia. Durante 25 horas cada semana, los judíos observantes dejan de trabajar, de comprar, de vender, de crear, y simplemente son. No porque sean perezosos, sino porque están practicando la confianza en que hay suficiente. El Shabbat enseña un principio económico revolucionario. Tu valor no depende de tu productividad constante. Tu dignidad no se mide por cuánto produces o cuánto das a otros. Hay una parte de ti que es valiosa simplemente por existir, independientemente de tu utilidad económica. Cuando no tienes un Shabbat financiero, tiempo y dinero que no están disponibles para las demandas de otros, vives en un estado de escasez perpetua aunque tengas ingresos suficientes. Vives como si siempre hubiera una emergencia, como si siempre faltara algo, como si nunca fuera suficiente. Déjame preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que tuviste dinero que no estaba comprometido para alguna responsabilidad? ¿Cuándo fue la última vez que pudiste comprar algo que querías sin sentir culpa? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste no a una solicitud económica sin justificarte durante horas? La quinta historia que quiero compartir contigo es la de Carmen, una mujer de 42 años que dirigía un pequeño negocio de repostería desde su casa. Carmen tenía habilidades extraordinarias para hacer pasteles y postres y sus clientes siempre elogiaban la calidad de su trabajo. Sin embargo, Carmen vivía en un estado de estrés financiero constante, trabajando 14 horas diarias para ganar apenas $700 mensuales. El problema de Carmen no era falta de demanda, era su incapacidad de valorar económicamente su trabajo. Carmen cobraba precios que apenas cubrían el costo de los ingredientes y materiales, porque tenía miedo de que sus precios justos fueran demasiado altos para sus clientes. Cuando alguien le pedía un descuento porque era familia o era cliente frecuente, Carmen accedía inmediatamente. Cuando un cliente cancelaba un pedido a último momento, Carmen absorbía la pérdida de ingredientes y tiempo sin cobrar. Nada. Carmen había construido un negocio donde ella trabajaba como esclava para que sus clientes pudieran disfrutar de productos de alta calidad a precios irracionales. Estaba orgullosa de ser accesible y considerada, pero internamente se sentía agotada, resentida y financieramente atrapada. La transformación de Carmen comenzó cuando comprendió que el concepto de tzedek, justicia, se aplica también a las transacciones económicas. Tzedek no significa solo dar caridad a los necesitados. Significa crear intercambios donde ambas partes reciben valor justo.
Cuando Carmen cobraba precios que no le permitían vivir dignamente de su trabajo, no estaba siendo bondadosa, estaba creando injusticia. El Talmud enseña que el trabajador merece su salario no como una concesión generosa, sino como una obligación de justicia. Cuando Carmen no cobraba precios justos por su trabajo especializado, no estaba siendo humilde, estaba violando el principio de Tzedek que requiere que cada intercambio económico honre a ambas partes. Carmen implementó lo que yo llamo la revolución de precios justos. Primero, calculó exactamente cuánto tiempo invertía en cada producto, incluyendo compras, preparación, horneado, decoración y limpieza. Segundo, estableció un salario por hora que le permitiera vivir dignamente de su trabajo. Tercero, añadió el costo real de ingredientes, servicios públicos y desgaste de equipos. Cuarto, incluyó un margen de ganancia que le permitiera reinvertir en su negocio y crear un fondo de emergencia. Cuando Carmen anunció sus nuevos precios, perdió aproximadamente 40% de sus clientes. Esto la aterrorizó inicialmente, porque interpretó la pérdida de clientes como confirmación de que estaba siendo codiciosa. Pero algo extraordinario sucedió. Con 60% de sus clientes pagando precios justos, Carmen comenzó a ganar más dinero trabajando menos horas. Los clientes que permanecieron con Carmen no solo aceptaron los precios justos, sino que comenzaron a referirla a otras personas que también valoraban el trabajo de calidad. Carmen descubrió que había estado atrayendo clientes que no respetaban su trabajo porque sus precios comunicaban que su trabajo no tenía valor. En 6 meses, Carmen estaba ganando $400 mensuales trabajando 8 horas diarias en lugar de 14. Había recuperado tiempo para descansar, para pasar con su familia y para mejorar sus habilidades. Más importante aún, había recuperado el orgullo en su trabajo porque finalmente estaba recibiendo compensación justa por su talento y esfuerzo. Te voy a mostrar ahora exactamente por qué tus ingresos no crecen. Y la respuesta va a sorprenderte porque no tiene que ver con factores externos como la economía, la competencia o la falta de oportunidades. Tus ingresos no crecen porque inconscientemente has establecido un techo de merecimiento que refleja tu relación distorsionada con la abundancia. Cada vez que dices «no está tan caro» cuando sabes que algo sí está caro para tu presupuesto, estás normalizando la escasez. Cada vez que dices «no hay problema» cuando sí hay un problema económico, estás entrenando a tu mente subconsciente para aceptar situaciones financieras injustas. Cada vez que das dinero que no tienes para dar, estás reforzando la creencia de que tu estabilidad económica es menos importante que la comodidad emocional de otros. El concepto hebreo que va a liberar tus ingresos es emuna, que significa fe, pero no fe ciega, sino confianza activa en que hay suficiente abundancia en el universo para que tú vivas con dignidad económica. Emuna no es esperar que el dinero aparezca mágicamente, es actuar desde la convicción de que mereces recibir intercambio justo por el valor que creates. Cuando tienes emuna económica, no suplicas por trabajo, ofreces valor. No regalas tu tiempo por miedo al rechazo, estableces límites que honran tu energía. No aceptas cualquier precio por tus productos o servicios. Comunicas con confianza el valor real de lo que ofreces. No das dinero desde la carencia. Contribuyes desde la abundancia cuando genuinamente puedes hacerlo sin lastimar tu estabilidad. ¿Te has dado cuenta de que las personas que viven en abundancia sostenible no son necesariamente las que ganan más dinero, sino las que tienen límites más claros? ¿Has observado que las personas económicamente estables no son las más generosas con dinero, sino las que dan de maneras que fortalecen tanto al dador como al receptor? Permíteme compartir contigo una historia que ilustra perfectamente este punto. Se trata de Rafael, un mecánico de 35 años que trabajaba en un taller pequeño ganando $850 mensuales.
Rafael era conocido en su barrio por ser el mecánico que siempre ayudaba. Hacía trabajos baratos para vecinos necesitados, reparaba carros de emergencia sin cobrar y constantemente estaba prestando herramientas que nunca le devolvían. Rafael se sentía orgulloso de su reputación de bondad, pero vivía en un estado de frustración económica constante. Trabajaba más horas que cualquier otro mecánico en la zona, pero ganaba menos dinero. Sus herramientas estaban constantemente prestadas, lo que reducía su eficiencia. Su tiempo estaba constantemente interrumpido por emergencias de otros que requerían trabajo inmediato sin pago inmediato. La transformación de Rafael comenzó cuando se dio cuenta de que su bondad estaba enseñando a las personas de su comunidad a no valorar el trabajo especializado. Al hacer reparaciones baratas o gratuitas, Rafael estaba comunicando que las habilidades mecánicas no tenían valor económico real. Al estar siempre disponible para emergencias sin costo, estaba enseñando que la planificación y responsabilidad personal no eran necesarias. Rafael implementó lo que yo llamo la dignidad del oficio. Primero, estableció precios estándar para todos sus trabajos, basados en el tiempo real que requería cada tarea y el valor market de servicios mecánicos en su área. Segundo, implementó una política de emergencias reales. Solo trabajaría fuera de horario por situaciones genuinamente críticas y siempre con un costo adicional que compensara la interrupción de su tiempo personal. Tercero, creó un sistema de préstamo de herramientas con depósito, donde las personas dejaban dinero como garantía que recuperaban cuando devolvían las herramientas en buen estado. La reacción de la comunidad fue mixed. Algunas personas acusaron a Rafael de haberse vuelto codicioso, pero otras comenzaron a respetarlo más como profesional. Rafael perdió algunos clientes que solo lo buscaban por sus precios bajos, pero ganó clientes que valoraban la calidad de su trabajo y estaban dispuestos a pagar precios justos. En 8 meses, Rafael había aumentado sus ingresos a $200 mensuales trabajando las mismas horas, pero con mucho menos estrés y interrupción. Había recuperado sus herramientas, había establecido horarios de trabajo que le permitían tiempo personal, y había comenzado a ahorrar dinero por primera vez en años. Pero el cambio más importante fue interno. Rafael recuperó el orgullo en su trabajo. Se dio cuenta de que al cobrar precios justos, estaba honrando las habilidades que había desarrollado durante años. Al establecer límites claros, estaba enseñando a su comunidad a planificar y valorar los servicios profesionales. Al no estar siempre disponible, estaba recuperando energía que le permitía hacer mejor trabajo cuando sí estaba trabajando. Ahora quiero que te hagas una pregunta muy difícil. ¿En cuántas áreas de tu vida has confundido ser bueno con ser barato? ¿En cuántas situaciones has regalado tu tiempo, energía o recursos porque tenías miedo de establecer límites justos? ¿Cuántas veces has aceptado menos de lo que mereces porque pensaste que pedir más te haría una mala persona? Si me permitieras entrar en tu casa ahora mismo y revisar tu situación financiera, probablemente encontraría patrones muy específicos. Encontraría gastos recurrentes en ayudas a otras personas que nunca son recíprocas. Encontraría tiempo regalado en trabajos o favores que no están compensados adecuadamente. Encontraría decisiones económicas tomadas desde la culpa más que desde la sabiduría. Encontraría una persona buena viviendo por debajo de su potencial económico porque ha confundido abundancia con egoísmo. Es momento de que compartas este mensaje con alguien que necesita escuchar esta verdad. Piensa en una persona en tu círculo que está viviendo en escasez perpetua por su incapacidad de establecer límites financieros sanos. Comparte este video con esa persona, porque lo que estamos descubriendo juntos tiene el poder de transformar no solo economías individuales, sino patrones familiares completos que han mantenido a generaciones enteras
viviendo por debajo de su potencial. Continuemos explorando el concepto más revolucionario de la sabiduría judía sobre dinero, el principio de Maaser Kesafim, el diezmo del dinero. Tradicionalmente interpretado como dar el 10% de los ingresos a caridad, Maaser Kesafim tiene una dimensión mucho más profunda cuando se comprende correctamente. Maaser Kesafim enseña que el 10% de todo lo que recibes no te pertenece desde el momento que llega a tus manos. Pertenece al universo, a la circulación de abundancia, al bien mayor. Pero aquí está la clave que la mayoría de personas perdemos. El Maaser Kesafim no solo se refiere al 10% que das hacia afuera, sino también al 10% que guardas para tu propio futuro y estabilidad. En otras palabras, antes de que cualquier dinero esté disponible para gastos corrientes o ayudas a otros, el 10% debe ir a tu seguridad financiera futura y el 10% debe ir a crear valor en el mundo. Esto significa que si ganas $1,000, automáticamente 100 se destinan a ahorro, inversión, 100 se destinan a contribución, caridad y 800 están disponibles para gastos de vida. La séptima historia que quiero compartir contigo es la de Patricia, una enfermera de 32 años que ganaba $100 mensuales y vivía en un estado de ansiedad financiera constante. Patricia daba aproximadamente $200 mensuales en diferentes formas de ayuda: medicamentos para su abuela, útiles escolares para sobrinos, contribuciones para rifas benéficas, dinero para emergencias familiares. Patricia se sentía orgullosa de su generosidad, pero no tenía absolutamente nada ahorrado para emergencias propias. Cuando Patricia enfermó y necesitó tomar 2 semanas de incapacidad médica, su mundo económico colapsó. No tenía ahorros para cubrir la reducción de ingresos. No podía pedir dinero prestado a las personas a quienes había estado ayudando porque todas asumían que ella estaba bien económicamente y se vio forzada a pedir adelantos de salario que luego tendría que pagar con intereses. Patricia se dio cuenta de algo devastador. Había estado dando abundancia que no tenía, creando una imagen de estabilidad que era completamente falsa y enseñando a su familia a depender de ella económicamente sin nunca considerar que ella también podría necesitar apoyo. Cuando Patricia aprendió sobre Maaser Kesafim correctamente aplicado, todo cambió. Decidió que de sus $100 mensuales, 110 se destinarían automáticamente a un fondo de emergencia personal y 110 se destinarían a ayudas familiares y caridad. Esto le dejaba $880 para gastos de vida, lo cual era ajustado pero manejable. La reacción familiar fue intensa. Acusaron a Patricia de haberse vuelto egoísta porque había reducido sus ayudas de 200 a $110 mensuales. Pero Patricia había comprendido algo fundamental. No puedes dar abundancia sostenible desde la escasez personal. Cuando das desde la carencia, eventualmente el sistema completo colapsa. En un año, Patricia había ahorrado $320. Cuando volvió a Purera enfermarse, pudo tomar el tiempo necesario para recuperarse sin estrés financiero. Cuando su abuela necesitó una cirugía costosa, Patricia pudo contribuir con $300 de su fondo de emergencia sin afectar su estabilidad mensual. Cuando su hermano perdió el trabajo, Patricia pudo ayudarlo durante 2 meses, sabiendo que tenía recursos para hacerlo sosteniblemente. Pero lo más importante fue que Patricia recuperó la tranquilidad mental. Por primera vez en años, no vivía con el terror constante de que una emergencia la devastaría económicamente. Su generosidad se volvió más efectiva porque venía desde un lugar de fortaleza, no de sacrificio desesperado. ¿Te das cuenta de la paradoja? Patricia terminó ayudando más a su familia cuando estableció límites claros en su ayuda. Pudo ser más generosa cuando protegió su propia estabilidad primero.
Se volvió una mejor fuente de apoyo cuando dejó de sacrificar su seguridad económica en el altar de una bondad mal entendida. Esto nos lleva al concepto más transformador de todos: Hitbodedut económica. Hitbodedut tradicionalmente se refiere a meditación en soledad, pero Hitbodedut económica significa tomarte tiempo regular para reflexionar honestamente sobre tu relación con el dinero, sin las voces de otras personas, sin las expectativas sociales, sin la culpa familiar. Durante tu Hitbodedut económica, te haces preguntas incómodas. ¿Cuánto dinero necesito realmente para vivir con dignidad? ¿Cuáles de mis gastos son realmente mis responsabilidades? ¿Y cuáles son responsabilidades que he asumido por miedo al conflicto? ¿En qué áreas estoy dando más de lo que puedo sostener? ¿Qué patrones de mi infancia estoy repitiendo con el dinero? ¿Qué creo que pasaría si dijera no a solicitudes económicas injustas? La octava historia que quiero compartir contigo es la de Miguel, un contador de 40 años que había construido toda su identidad alrededor de ser el exitoso de la familia. Miguel ganaba $800 mensuales, que era considerablemente más que sus hermanos y primos. Como resultado, Miguel había asumido el rol de banco familiar para graduaciones, emergencias médicas, reparaciones de casas y celebraciones. Miguel vivía en un departamento pequeño, manejaba un carro de 15 años y no había tomado vacaciones en 4 años, mientras que regularmente financiaba vacaciones familiares, compraba regalos costosos para sobrinos y cubría gastos de celebraciones donde él terminaba siendo el único que pagaba cuentas importantes. La ironía era que Miguel, quien era percibido como el más próspero de la familia, vivía con menos lujos y menos tranquilidad financiera que familiares, que ganaban menos, pero no tenían las expectativas económicas que recaían sobre él. Durante su primer Hitbodedut económica, Miguel se hizo una pregunta devastadora. ¿Qué parte de mi identidad familiar se basa en mi utilidad económica más que en mi valor como persona? Se dio cuenta de que tenía terror de ser valorado menos si dejaba de ser la fuente de soluciones financieras familiares. Miguel implementó lo que yo llamo la separación gradual de dependencia financiera. En lugar de cortar abruptamente todas las ayudas económicas, lo cual habría creado resentimientos masivos, Miguel estableció un cronograma de reducción progresiva donde cada 6 meses disminuía su contribución a gastos familiares en 25%, mientras simultáneamente ofrecía otros tipos de apoyo no monetario. Por ejemplo, en lugar de pagar completamente por celebraciones familiares, Miguel comenzó a contribuir con organización, coordinación y tiempo, mientras otros familiares asumían gradualmente las responsabilidades económicas. En lugar de prestar dinero para emergencias, Miguel comenzó a ayudar a encontrar soluciones como programas gubernamentales, trabajos adicionales o estrategias de ahorro. El proceso tomó 2 años, pero la transformación fue extraordinaria. La familia inicialmente resistió, pero gradualmente aprendió a ser más autosuficiente económicamente. Miguel descubrió que muchas de las emergencias familiares no eran realmente emergencias, sino falta de planificación que se resolvía cuando las personas sabían que no tenían a Miguel como solución automática. Miguel pudo comprar un carro nuevo, mudarse a un departamento más cómodo, comenzar a ahorrar para su retiro y tomar vacaciones anuales. Pero más importante, su relación con la familia se volvió más auténtica porque ya no estaba basada en transacciones económicas. Ahora te voy a revelar el secreto más profundo sobre por qué ser bueno te hace perder dinero. Y es algo que va a confrontar todo lo que has creído sobre espiritualidad y abundancia. La verdad es que la mayoría de personas confunden autocompasión con compasión hacia otros. Cuando no estableces límites financieros claros, no estás siendo compasivo con las personas que piden tu ayuda. Estás
siendo autocompasivo porque tienes miedo del discomfort emocional que implica decir no. Cuando das dinero que no puedes dar, no estás demostrando amor. Estás evitando la ansiedad de ser visto como egoísta. Cuando aceptas precios injustos por tu trabajo, no estás siendo humilde. Estás evitando el riesgo de rechazo que implica valorarte adecuadamente. El concepto hebreo que va a liberarte de esta trampa es teshuva, que significa retorno o arrepentimiento. Pero en su sentido más profundo, teshuva es la capacidad de reconocer un patrón destructivo y elegir conscientemente un camino diferente, aunque inicialmente cause discomfort. Hacer teshuva económica significa reconocer que tu relación actual con el dinero no está sirviendo a tu propósito más elevado, y que cambiar esta relación va a requerir confrontar miedos profundos sobre ser rechazado, juzgado o considerado menos bueno. La verdad es que cuando vives en escasez perpetua por tu incapacidad de establecer límites financieros sanos, no eres una mejor persona. Eres una persona que ha elegido el camino más fácil emocionalmente a corto plazo, que es el camino más destructivo a largo plazo. Te voy a contar la historia final que va a consolidar todo lo que hemos explorado. Se trata de Elena, una mujer de 29 años que trabajaba como diseñadora gráfica independiente. Elena tenía talento extraordinario, pero cobraba precios tan bajos que trabajaba 12 horas diarias para ganar $600 mensuales. Elena justificaba sus precios diciendo que quería ayudar a pequeños negocios que no tenían mucho presupuesto. La realidad era que Elena tenía terror de cobrar precios justos porque había crecido en una familia donde el dinero era visto como sucio y las personas que pedían pagos adecuados eran consideradas codiciosas. Elena había desarrollado un patrón donde su valor como persona estaba directamente conectado con cuán barata era su ayuda. Elena vivía con sus padres porque no podía costear un departamento propio, no tenía seguro médico porque no podía pagarlo, y trabajaba en una computadora de 5 años porque no tenía dinero para equipos nuevos. Pero se sentía orgullosa de estar ayudando a pequeños negocios con precios accesibles. El problema era que Elena no estaba ayudando, estaba habilitando. Sus precios irracionales estaban enseñando a sus clientes que el diseño gráfico no tenía valor real, que los profesionales creativos debían trabajar por amor al arte más que por sustento digno, y que establecer precios justos era codicia. La transformación de Elena comenzó cuando se dio cuenta de que su bondad estaba perpetuando un sistema donde los trabajadores creativos no podían vivir dignamente de sus habilidades. Al cobrar precios insostenibles, Elena estaba dañando no solo su propia economía, sino la industria completa del diseño gráfico. Elena hizo teshuva económica implementando lo que yo llamo la revolución del valor real. Primero, calculó exactamente cuánto necesitaba ganar para vivir independientemente con dignidad. Segundo, investigó precios market reales para servicios de diseño gráfico de su calidad. Tercero, estableció precios que reflejaran el valor real de su trabajo especializado. Cuarto, creó paquetes de servicios que comunicaran claramente el valor que sus clientes recibirían. Cuando Elena anunció sus nuevos precios, perdió 70% de sus clientes inmediatamente. Esto la aterrorizó porque interpretó la pérdida como confirmación de que estaba siendo codiciosa, pero en lugar de retroceder, Elena decidió dar 6 meses a su nueva estrategia antes de evaluar resultados. Durante esos 6 meses, algo extraordinario sucedió. Los clientes que permanecieron con Elena no solo aceptaron sus precios justos, sino que comenzaron a tratarla como una profesional respetada en lugar de como una favoritismo barata. Elena comenzó a recibir proyectos más grandes, más complejos y más satisfactorios creativamente.
En 6 meses, Elena estaba ganando $400 trabajando 8 horas diarias. Se había mudado a su propio departamento, había comprado equipo profesional nuevo y había comenzado a ahorrar dinero. Pero el cambio más importante fue que Elena recuperó respeto por su propio trabajo y habilidades. Un año después, Elena estaba ganando $200 mensuales. Tenía una lista de espera de clientes que valoraban su trabajo y había comenzado a enseñar cursos de diseño a precios justos, ayudando a otros diseñadores a escapar de la trampa de precios insostenibles. Elena se dio cuenta de que cuando había cobrado precios irracionales, no había estado ayudando a pequeños negocios, había estado habilitando expectativas irreales que dañaban toda la industria creativa. Cuando estableció precios justos, estaba enseñando a sus clientes a valorar el trabajo profesional, lo cual beneficiaba a todos los diseñadores en su mercado. ¿Te das cuenta del patrón? En cada una de estas historias, la transformación económica real comenzó cuando la persona dejó de confundir bondad con autolesión financiera. Cuando María estableció límites familiares, cuando Roberto valoró su trabajo técnico, cuando Ana protegió su energía, cuando David recuperó sus préstamos, cuando Carmen cobró precios justos, cuando Rafael dignificó su oficio, cuando Patricia ahorró antes de dar, cuando Miguel separó identidad de utilidad económica y cuando Elena respetó su talento creativo. En todos los casos, la pérdida inicial de personas que no respetaban límites financieros sanos fue seguida por la ganancia de relaciones y oportunidades más genuinas, más sostenibles y más mutuamente beneficiosas. Ahora te voy a dar las herramientas prácticas que van a transformar tu economía implementando los principios espirituales que hemos explorado. Estas no son técnicas de autoayuda superficial, son aplicaciones concretas de sabiduría ancestral judía a situaciones financieras modernas. Primera herramienta: el Shabbat financiero semanal. Cada semana establece 25 horas donde no gastas dinero, no discutes dinero, no preocupas por dinero y no tomas decisiones económicas importantes. Durante este tiempo, practicas la fe de que hay suficiente, que tu valor no depende de tu productividad económica y que el descanso es tan sagrado como el trabajo. Este Shabbat financiero entrena tu mente subconsciente para salir del modo de escasez perpetua. Segunda herramienta: la regla del Maaser personal. Antes de que cualquier dinero esté disponible para gastos corrientes o ayudas externas, el primer 10% va automáticamente a tu fondo de estabilidad futura. No es negociable, no es opcional, no depende de si sobra dinero. Es tan sagrado como pagar renta o comprar comida. Tu futuro económico es tu primera responsabilidad espiritual. Tercera herramienta: el inventario de Jebul mensual. Una vez al mes, revisa todas las áreas donde estás dando tiempo, energía o dinero, sin límites claros. Pregúntate: ¿esta situación es sostenible a largo plazo? ¿Esta ayuda está fortaleciendo o debilitando a la otra persona? ¿Esta generosidad viene desde abundancia o desde carencia? ¿Qué pasaría si establezco límites más claros aquí? Cuarta herramienta: la práctica de precios justos. Si vendes productos o servicios, calcula matemáticamente cuánto necesitas cobrar para vivir con dignidad de tu trabajo. Incluye el costo real de materiales, tiempo de preparación, tiempo de ejecución, tiempo de administración, gastos operativos y una ganancia que te permita reinvertir en mejorar tu capacidad. Cualquier precio por debajo de este cálculo es autolesión financiera disfrazada de bondad. Quinta herramienta: el protocolo de préstamos conscientes. Antes de prestar dinero a alguien, hazte 3 preguntas. ¿Puedo dar este dinero como regalo sin afectar mi estabilidad? Si no, ¿estoy dispuesto a establecer un acuerdo escrito con fecha de devolución? Si no, ¿qué alternativas puedo ofrecer que no sean dinero?
Solo presta dinero cuando las 3 respuestas sean claras y honestas. Sexta herramienta, la limpieza de deudas tóxicas. Haz una lista de todo el dinero que tienes prestado sin fechas claras de devolución. Categorízalo. Dinero que probablemente recuperarás, dinero que nunca verás y dinero en zona gris. Para el dinero que nunca verás, haz una ceremonia de liberación donde conscientemente lo sueltas como matrícula de universidad en establecimiento de límites. Para el dinero recuperable, establece fechas y conversaciones claras. Para el dinero en zona gris, decide caso por caso si vale la pena el esfuerzo de recuperación. Séptima herramienta. El ayuno de gastos emocionales. Una vez a la semana, practica no gastar dinero en nada que no sea absolutamente necesario. Esto incluye no comprar por impulso, no pagar gastos de otros por culpa y no tomar decisiones económicas desde estados emocionales intensos. Este ayuno entrena tu capacidad de separar emociones de decisiones financieras. Octava herramienta. La declaración de valor personal. Escribe una declaración clara de cuánto vale tu hora de trabajo, tu tiempo personal y tu energía emocional. Memoriza esta declaración. Úsala como referencia interna cada vez que alguien te pida tiempo, trabajo o ayuda económica sin compensación adecuada. Tu tiempo y energía tienen valor sagrado. Tratarlos como si no tuvieran valor es una forma de violencia espiritual hacia ti mismo. Novena herramienta. El consejo de abundancia personal. Crea un grupo de 3 hasta 5 personas que estén comprometidas con vivir en abundancia sostenible, no en escasez perpetua. Reúnanse mensualmente para revisar decisiones económicas importantes, celebrar límites establecidos exitosamente y apoyarse mutuamente en mantener estándares financieros dignos. La comunidad es esencial para mantener patrones nuevos cuando la presión social empuja hacia patrones viejos. Décima herramienta. La meditación de prosperidad diaria. Cada mañana, antes de comenzar actividades económicas, toma 5 minutos para visualizar tu vida viviendo con abundancia sostenible. No fantasías de riqueza extrema, sino la tranquilidad profunda de saber que tienes suficiente, que tus necesidades están cubiertas, que puedes dar desde fortaleza y que tu trabajo es valorado justamente. Esta meditación programa tu mente subconsciente para tomar decisiones que atraen abundancia real. Estas herramientas no son sugerencias opcionales, son prácticas espirituales tan importantes como cualquier otra disciplina religiosa. Tu relación con el dinero es tu relación con la energía de intercambio en el mundo. Cuando esta relación está desequilibrada, todo lo demás en tu vida espiritual se ve afectado. ¿Te das cuenta de que cada una de estas herramientas requiere confrontar miedos profundos? ¿Has notado que implementar límites financieros sanos va a generar resistencia tanto interna como externa? ¿Entiendes que la transformación económica real requiere transformación espiritual en tu relación con la aprobación, el rechazo y la culpa? Aquí está la verdad final que va a completar tu comprensión. La abundancia no es un estado de tener más dinero, es un estado de tener suficiente, de saber que hay suficiente y de actuar desde la confianza de que el universo contiene recursos suficientes para que todas las personas vivan con dignidad económica. Cuando vives desde la abundancia, no acumulas compulsivamente porque no tienes miedo de la escasez. No das desde la carencia porque confías en que dar desde la fortaleza crea más bendición que dar desde el sacrificio. No aceptas intercambios injustos porque sabes que hay suficientes oportunidades donde puedes recibir valor justo por el valor que das. La escasez, por el contrario, es un estado mental que puede existir independientemente de cuánto dinero tengas. Puedes ganar mucho dinero y vivir en escasez si constantemente tienes miedo de perder lo que tienes. Puedes tener recursos limitados pero vivir en abundancia si confías en tu capacidad de crear valor y recibir intercambio justo.
La diferencia entre abundancia y escasez no está en tu cuenta bancaria. Está en tu relación con los límites, con el intercambio justo y con tu propio valor como persona. Cuando María estableció Jebul con su familia, no se volvió menos generosa. Se volvió más efectiva en su generosidad porque podía dar desde estabilidad en lugar de desde desesperación. Cuando Roberto valoró su Parnasa, no se volvió codicioso. Se volvió más capaz de servir a clientes que respetaban su expertise. Cuando Ana practicó Chesed hacia sí misma, no se volvió egoísta. Se volvió una mejor madre porque recuperó energía y presencia. En cada caso, el establecimiento de límites financieros sanos no redujo la capacidad de contribuir al mundo, la multiplicó. No disminuyó el amor hacia otros, lo purificó de codependencia y resentimiento. No eliminó la generosidad, la volvió sostenible y genuina. Esta es la paradoja hermosa de la sabiduría judía sobre abundancia. Cuando proteges tu propia estabilidad económica primero, tienes más recursos para ayudar a otros. Cuando valoras tu trabajo adecuadamente, puedes servir mejor a quienes necesitan tu expertise. Cuando estableces límites claros, puedes dar desde amor auténtico en lugar de dar desde miedo al conflicto. El universo está diseñado para la abundancia compartida, no para el sacrificio que empobrece al dador. La creación contiene recursos suficientes para que todas las personas vivan con dignidad, pero solo si cada persona asume la responsabilidad de valorar y proteger sus propios recursos mientras contribuye al bienestar común desde un lugar de fortaleza. Cuando no valoras tu tiempo, energía y habilidades adecuadamente, no estás siendo espiritual. Estás perturbando el equilibrio divino que requiere intercambio justo para ser sostenible. Cuando das desde la carencia, no estás bendiciendo, estás transmitiendo la vibración de escasez. Cuando aceptas menos de lo que mereces, no estás demostrando humildad. Estás enseñando al mundo que el trabajo valioso puede ser obtenido sin compensación justa. Tu transformación económica es, por lo tanto, un acto de responsabilidad espiritual. Cuando vives en abundancia sostenible, estás modelando para otros que es posible ser bueno y próspero, generoso y estable, espiritual y financieramente digno. Pero esta transformación requiere valor. Valor para desilusionar a personas que están acostumbradas a tu disponibilidad económica ilimitada. Valor para confrontar creencias familiares sobre dinero que han sido transmitidas durante generaciones. Valor para valorarte económicamente aunque otros te juzguen como codicioso. Valor para confiar en que el universo contiene suficiente abundancia para ti también. El concepto final que quiero compartir contigo es Tikkun Olam, que significa reparación del mundo. Tikkun Olam no es solo trabajar por justicia social externa. Incluye reparar los patrones económicos destructivos en tu propia vida que perpetran ciclos de escasez y codependencia. Cuando estableces límites financieros sanos, estás haciendo Tikkun Olam porque estás enseñando a tu círculo social que las relaciones deben basarse en respeto mutuo, no en dependencia económica. Cuando cobras precios justos por tu trabajo, estás haciendo Tikkun Olam porque estás elevando los estándares de tu industria para todos los trabajadores. Cuando ahorras antes de dar, estás haciendo Tikkun Olam porque estás creando estabilidad que te permite contribuir sosteniblemente a largo plazo. Tu bienestar económico no es egoísmo, es responsabilidad espiritual. Tu abundancia personal no es codicia, es una plataforma desde la cual puedes crear más abundancia para otros. Tu estabilidad financiera no es materialismo, es la base que te como hemos estado. Permite enfocarte en crecimiento espiritual en lugar de supervivencia económica. La transformación que has experimentado durante nuestra conversación no es solo intelectual, es una activación espiritual. Has recordado algo que sabías en el nivel más profundo de tu alma,
que fuiste creado para vivir con dignidad, para intercambiar valor justamente y para contribuir al mundo desde fortaleza, no desde sacrificio desesperado. Ahora necesito que escribas en los comentarios la siguiente declaración, porque al escribirla estás sellando un compromiso interior con tu propia abundancia. Merezco vivir con estabilidad económica, valoro mi trabajo justamente, establezco límites que honran mi energía y confío en que hay suficiente abundancia en el universo para mí también. Escribe esta declaración completa en los comentarios. No la modifiques, no la acortes, no agregues explicaciones. Al escribirla exactamente como está, estás haciendo un compromiso público con tu presentes. Transformación económica. Estás declarando que tu época de confundir bondad con autolesión financiera ha terminado. Estás anunciando que comenzarás a vivir desde abundancia consciente en lugar de escasez perpetua. Esta declaración es tu teshuva económica, tu retorno a la relación correcta con el dinero, el intercambio y tu propio valor. Es tu entrada formal a una vida donde ser bueno y ser próspero no solo son compatibles, sino complementarios. Es tu primera acción desde tu nueva identidad como una persona que entiende que la abundancia sostenible no es un lujo espiritual, sino una responsabilidad sagrada hacia ti mismo y hacia el mundo que merece recibir la mejor versión de quien eres, no la versión agotada y resentida que resulta de dar desde la escasez. Escribe la declaración ahora. Tu nueva vida económica comienza en el momento que honras tu propio valor lo suficiente para escribir esas palabras y comprometerte con vivirlas. Shalom y abundancia sagrada para tu camino.